La fosa clandestina de la maestra Irma. Y es que este caso sacudió a todo México con el asesinato de la maestra Irma Hernández, que está lejos de cerrarse, porque lo que parecía un crimen aislado se ha convertido en un hallazgo macabro que apunta a un cementerio clandestino en pleno Veracruz, porque en el mismo rancho donde apareció la docente, las autoridades han encontrado más restos humanos. Y lo más doloroso, pertenecen a mujeres jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas. El predio conocido como Rancho Santa Rosalía, ubicado en Álamo, ya es sinónimo de terror. No solo fue un escenario del asesinato de la maestra Irma, también es el lugar donde se han localizado al menos 10 fosas clandestinas. En esas tierras, la fiscalía ha confirmado que habían otras víctimas, entre ellas 3 mujeres cuyos nombres ya fueron identificados y que regresan a la escena pública como parte de esta tragedia colectiva. La gobernadora Rocío Nale reconoció que la fiscalía será la encargada de dar el reporte oficial, pero adelantó que los restos hallados corresponden a Xóchitl Ivette Villar, Belén Ramos Álvarez y Jimena Hernández Hernández. 3 mujeres con historias distintas, pero con un mismo desenlace: ser sepultadas en un rancho marcado por la violencia del crimen organizado. La confirmación de sus identidades golpea directo a sus familias y al sentir de todo el estado, porque este hallazgo duele más porque conecta con el caso de Irma Hernández, la maestra que además era taxista y que fue ejecutada en julio pasado. Su asesinato fue exhibido en un video atroz usado por un grupo criminal para lanzar amenazas a otros trabajadores del volante, y en su momento la indignación creció cuando la propia gobernadora intentó suavizar el tema diciendo que Irma había muerto de un infarto. Esa declaración encendió aún más el enojo ciudadano y obligó a la fiscalía a acelerar las investigaciones. Y esta investigación pues reveló que no era solo un crimen, sino toda una red de violencia. 10 fosas, varias víctimas y hasta ahora cuerpos que siguen apareciendo. Xóchitl de Tuxpan era conocida en su comunidad por su barbería Underground Barber Shop. Belén, también de Tuxpan, había desaparecido en julio, y Jimena, originaria de Hidalgo, fue vista por última vez en abril de este mismo año. Todas ellas terminaron en el mismo sitio. Y lo más preocupante es que los hallazgos no han terminado. En el rancho todavía hay fosas que no se han abierto y restos que no han sido identificados. Los colectivos de búsquedas temen que haya muchas más víctimas. La fiscalía, por su parte, también asegura que continuarán con exhumaciones y peritajes, pero la incertidumbre crece entre las familias que aún buscan a sus hijas, porque cada día que pasa sin respuestas alimenta la angustia y alimenta la desconfianza hacia las instituciones. Este predio no es casualidad. Está ubicado en una zona dominada por grupos criminales que se disputan el control del norte de Veracruz. Hay extorsión, hay narcomenudeo, hay amenazas a transportistas que son parte del mismo patrón, y esta ejecución de la maestra Irma y la aparición de estas jóvenes pues muestra lo que ocurre en Álamo, que no es un hecho aislado, sino parte de un territorio controlado por la violencia. Y hoy Veracruz se enfrenta una nueva herida abierta, no solo por Irma, sino por las mujeres que siguen apareciendo en ese rancho maldito. El Estado promete justicia, pero la realidad es que las familias entierran a sus hijas mientras esperan respuestas. El horror de Álamo ya no se mide en los titulares, sino en vidas arrancadas y en una fosa que parece no tener fin. Y la pregunta es inevitable: ¿cuánto más habrá que encontrar para que llegue la justicia real? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El llanto que sacudió a Rocío Nale. En Minatitlán se vivió un momento que heló la sangre de todos los presentes. Una madre, con el corazón en la mano y el dolor reflejado en cada lágrima, se tiró al piso frente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. No fue un acto político ni tampoco un intento de protagonismo. Fue la desesperación de una mujer que siente que ya no le queda otro recurso. Esa imagen, la de una madre de rodillas golpeando el suelo, nos recuerda que detrás de los programas, que detrás de los discursos y
detrás de las giras de gobierno. Hay realidades que duelen y que no esperan protocolos ni tiempos burocráticos. La mujer se llama Macaria Cruz López y entre sollozos y con una cartulina en la mano imploró justicia para su hija presuntamente víctima de abuso sexual en la escuela Este 88 de Minatitlán. Dijo que ya van 2 veces y exige justicia para su hija. Fue lo que alcanzó a gritar mientras su pancarta, escrita con urgencia, pedía auxilio. Y lo que vimos no fue un reclamo contra la gobernadora en sí, sino el reflejo del camino tortuoso que muchas familias recorren cuando buscan justicia en instancias que parecen sordas. Y Rocío Nale, obviamente sorprendida por la escena, intentó levantarla, intentó tenderle la mano, acompañarla en medio del dolor. Y es que Macaria no es nueva en esta batalla. Desde el 2023 ha levantado denuncias y hasta protagonizó una huelga de hambre en mayo pasado frente a la fiscalía. En todo ese tiempo ha repetido una sola palabra: justicia. Obviamente siente que no le escuchan y es aquí donde se enciende la reflexión. ¿Cuántas madres más tienen que llegar al límite para ser atendidas? ¿Cuánto dolor debe exponerse en público para que un expediente avance? Hay que decirlo con claridad. Este tipo de escenas no son un ataque directo contra Rocío Nale. Ella no es jueza, no es fiscal, pero también es el rostro visible del gobierno. Y para miles de veracruzanos es la última esperanza. Y su reacción pues fue la de alguien que no evade, que intenta escuchar, aunque lo haga en medio de un acto público que no estaba diseñado para esa confrontación emocional. Y esa apertura pues también vale la pena destacarla, porque no todos los gobernantes aceptan que la gente irrumpa y desnude sus problemas frente a ellos. Lo que queda claro es que el gran pendiente no es la gobernadora, sino el sistema judicial que parece atorado entre carpetas, entre omisiones y entre silencios. Macaria asegura que hay docentes implicados que nunca fueron procesados y que la carpeta sigue sin claridad. Ese es el verdadero drama, que mientras la madre clama por justicia, los engranajes institucionales no giran con la rapidez ni con la sensibilidad que deberían. Y esa inacción alimenta la desesperación, porque lo que ocurrió en Minatitlán es un recordatorio brutal de que la política no puede desconectarse del dolor humano, que la justicia tardía no es justicia y que cuando una madre se tira al piso, lo que está cayendo no solamente es ella, sino también la confianza en las instituciones. Rocío Nale se comprometió a dar seguimiento y más allá de los colores o las filias políticas, eso es lo mínimo que exige la dignidad de la situación. Acompañar, escuchar y empujar a quienes deben responder legalmente. Esta imagen de Macaria en el suelo no debería repetirse nunca más, pero también nos deja una enseñanza. La gente necesita sentir que sus gobernantes están cerca, que no hay puertas cerradas. Y hoy Veracruz vio una madre suplicando y una gobernadora que le escuchó. Esperemos de verdad que en acciones se vea reflejado, porque el resto está en manos de quienes administran justicia, porque al final el mayor fracaso no sería político, sino sería humano. Que una niña y su madre se queden sin la justicia que merecen. Noticias locales. La venganza de Fidel Curi. El nombre de Fidel Curi vuelve a sacudir titulares. El polémico ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, que pasó casi 2 años en prisión, ahora reaparece. Pero no por él, sino por quienes estuvieron detrás de su detención. La Policía de Investigación de la Ciudad de México busca a 2 exfuncionarios de la Fiscalía Capitalina acusados de corrupción. Y lo más delicado, son los mismos que armaron las órdenes de aprehensión contra Fidel Curi y su abogado. Los nombres están sobre la mesa: Jesús Díaz y Gabriela Camacho. Ambos eran funcionarios de la Fiscalía Capitalina y, según las investigaciones, habrían jugado un papel clave en el entramado que llevó a Curi a Almoloya de Juárez. La acusación es muy fuerte: obsequiar órdenes de aprehensión ilegales que habrían beneficiado directamente a Arrendadora Azteca, la empresa que denunció a Fidel Curi por fraude. Vale recordar que en el 2022, tanto la defensa de Curi como el propio empresario denunciaron irregularidades. Apuntaron directamente a Díaz y Camacho, señalando su vínculo con el despacho Moreno Villanueva, que supuestamente operaba para favorecer a Arrendadora Azteca. En ese entonces,
pocos hicieron eco de la denuncia. Y hoy, con los exfuncionarios prófugos, la historia parece darle la razón a quien fuera uno de los personajes más controvertidos del fútbol y la política veracruzana. Este señalamiento principal es que Díaz y Camacho habrían manipulado el proceso legal, emitiendo órdenes de aprehensión contra Curi y su abogado sin sustento. Y eso convirtió el caso no solo en un pleito empresarial, sino en un ejemplo de cómo la justicia puede usarse como herramienta política y económica. Y es que para muchos, el proceso contra el ex dueño de los Tiburones Rojos siempre estuvo manchado por intereses más allá de lo jurídico. Los dos exfuncionarios no actuaban solos. Se les vincula con Marta Reyes Gutiérrez, ex fiscal en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, quien recientemente fue destituida y también está bajo investigación. Esa cercanía alimenta la sospecha de que no se trató de un caso aislado, sino de una red donde la fiscalía se ponía al servicio de los intereses privados, dejando de lado la imparcialidad que deberían garantizar la justicia. Y hoy la historia da un giro irónico. Los que una vez tuvieron el poder para encarcelar a Fidel Curi son ahora los buscados por la justicia. Están prófugos y las autoridades ya giraron instrucciones para ubicarlos y presentarlos ante los tribunales. El proceso que un día puso a Curi tras las rejas, pues ahora amenaza con volverse en contra de quienes lo impulsaron. Y este caso abre una reflexión incómoda. ¿Cuántos procesos judiciales en México se arman bajo intereses ocultos? ¿Cuántos personajes caen no por sus delitos, sino por las manos que manipulan la justicia? Lo cierto es que hoy Fidel Curi aparece otra vez como protagonista de una historia que mezcla deporte, negocios y política. Pero ahora la atención no está en él, sino en los exfuncionarios que pasaron de acusadores a acusados. Noticias locales. Vámonos con una opinión porque hoy vamos a hablar acerca del llanto que sacudió a Rocío Nale. En Minatitlán vimos una de esas escenas que no deberían repetirse, pero que retratan por completo la crudeza de nuestra realidad. Una madre, Macaria Cruz López, se arrodilló frente a la gobernadora Rocío Nale, llorando, gritando, pidiendo justicia para su hija presuntamente abusada en una escuela. No fue un acto político, no fue un guión, fue desesperación pura. El último recurso de alguien que ya agotó todo. La imagen de verdad que es brutal. Una madre golpeando el suelo mientras sostiene una cartulina escrita con urgencia. Y lo doloroso es que no clama contra la gobernadora en sí, sino contra un sistema de justicia que parece no escuchar. Un sistema que no tiene nombre, un sistema que no tiene cara. Y obviamente la gobernadora sorprendida intentó levantarla, tenderle la mano, y eso habla así de apertura porque no todos los políticos se quedan ahí en medio de una gira a enfrentar la crudeza del dolor humano. Pero tampoco se trata de poner a Morena ni a Rocío Nale en un pedestal. La realidad es que aunque se muestre disposición, el problema de fondo no cambia. La justicia sigue atorada. Las carpetas se congelan, los procesos se diluyen y ahí está la deuda pendiente, más allá de partidos y más allá de discursos, porque al final lo que sacudió a Veracruz no fue un reclamo político, fue el llanto de una madre que siente que su hija quedó sola frente al abandono institucional. Ese es el verdadero fracaso, que para que una denuncia avance, pues hay que tirarse al piso y romperse en público. Lo que pasó en Minatitlán nos recuerda algo simple, pero profundo. La justicia tardía no es justicia. Y hoy vimos a una gobernadora que escuchó, sí, pero lo que importa es lo que haga el sistema judicial después. Porque el mayor fracaso no sería político. Como les dije, sería humano. Que una madre y una niña se queden sin la justicia que merecen.